Señores estudiantes, reciban un abrazo cordial. Bienvenidos a esta sesión número 2. Nos encontramos en la clase de competencias del lenguaje. Ya hemos pasado a la unidad número 2, desarrollo de la escritura y comprensión lectora. Cabe recordarles a todos ustedes que esta clase está basada en lo que ustedes aprendieron inicialmente en la unidad número 1, que fue todo lo teórico. Y que gracias a esas competencias que ustedes recibieron, hoy ya pueden estructurar, ya están en capacidad para estructurar textos. Ya la vez pasada, de hecho, ustedes construyeron un texto narrativo y uno descriptivo. Recordemos que el texto narrativo es aquel que se realiza, pues un relato que va contando una serie de acontecimientos que afectan a un personaje y se desarrolla en un entorno determinado. Vimos los ejemplos de textos narrativos, eh, como la fábula, el mito, el chiste, el poema épico, en fin. Vimos también el texto descriptivo, el cual consiste en la representación verbal real de un objeto, de una persona, describir a una persona. De hecho, los expertos dicen que un texto descriptivo es una pintura verbal y ustedes trabajaron como ejemplo, lo hicieron por pares. Algunos lo hicieron muy bien, otros un poco regular. Trabajaron por pares narrando un día presencial en la Facultad de Bellas Artes desde la vivencia de cada uno de ustedes. Y cuando me refiero a esa parte, la vivencia antes de la pandemia, claro. Otros escogieron la descripción, ¿sí? El texto descriptivo. Describieron cómo es la facultad. Esa parte me gustó mucho porque algunos hicieron una pintura verbal. Maravilloso. Sí, pues lamento mucho que todavía hay algunos estudiantes pares. Es posible que el par tenga la duda y el otro no le ayuda. Cuando trabajamos por pares es para colaborarnos, porque así usted tiene la posibilidad de despejar una duda. Por eso la figura del par estudiantil existe para apoyarse, para usted desarrollar mejor la clase. Encontré, por ejemplo, todavía problemas de semántica, ¿sí? Es decir, el significado de las palabras. Utilizar una palabra, en este caso, cuando usted está escribiendo un texto en un contexto tal, usted debe ir desarrollando esa parte teniendo en cuenta el significado. Encontré orden sintáctico, es decir, el desorden, porque encontré, por ejemplo, los hombres corrían. Entonces, no dijeron los hombres corrían, sino corrían los hombres. Miren, siempre los pronombres, los artículos van antes de los verbos, de la acción como tal, porque los verbos son los que nos cuentan la acción de lo que se está realizando. En fin, son detalles que les fui encontrando, pero que sé que ustedes lo van a corregir. Bien, después de esta breve introducción que estamos haciendo, vamos entonces a entrar ya a la clase de hoy. Nuestra clase de hoy se llama Estructura de textos explicativos y argumentativos. Nuestra clase va a estar basada en los postulados de la profesora española Marina Maza y su web www.unprofesor.com. Hemos decidido tomar estos postulados porque son los que encontramos más claros para ustedes, para poderlos yo interpretar y pasárselos a ustedes. Bien. Veamos el texto explicativo o expositivo. Mire, cuando hablamos explicativo, expositivo es porque un texto se expone, ¿cierto? Entonces, el texto explicativo se caracteriza porque su finalidad es explicar e informar de manera veraz sobre un hecho. De hecho, yo estoy haciendo con ustedes, o lo que estoy haciendo con ustedes es un texto explicativo para exponer una clase y debo hacerlo de manera veraz. Precisamente de ahí recibe su nombre. Exponer es presentar de forma ordenada, lógica y coherente ideas o pensamientos. Miren la figura.
Ahí está. El auditorio pueden ser ustedes, que son los receptores, y el profesor, que es el emisor. Texto explicativo. Por esta razón, el texto expositivo o explicativo es ideal a la hora de realizar conferencias, charlas de carácter académico, científico, divulgativo o pedagógico, puesto que a través de una exposición es posible informar a un auditorio sobre cualquier tema de interés actual. Un texto expositivo debe ser objetivo, claro y veraz, ya lo decíamos. Bien, detengámonos un poco aquí. Remitámonos al auditorio de Bellas Artes. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado, han asistido a conferencias? ¿Cuántas veces han asistido a otro tipo de eventos? Y quienes han estado al frente son unos expositores haciendo o explicando un texto. De hecho, los actos pedagógicos que ustedes ven en los salones de clase, en las aulas de clase, son textos explicativos o expositivos. Cuando ustedes les ha tocado explicar una clase que les ha dejado su profesor como tarea, tiene, óyelo bien, o es un texto explicativo o expositivo. ¿Está claro el texto explicativo? Muy bien. Los tipos de textos explicativos. Al igual que ocurre con el resto de modalidades textuales, los textos explicativos se organizan en categorías. Según su tipología, es decir, tipos, distinguimos dos grandes bloques. Veamos el primer bloque. Textos explicativos divulgativos. Miren, su nombre ya lo está diciendo. Divulgar. Son aquellos textos que transmiten información sobre un tema que resulta de interés para un amplio público. Cuando hablamos de un amplio público, óigase bien, estamos refiriéndonos a todos los estratos sociales. Por ejemplo, miren la imagen. Ahí hay un boletín de Presidencia de la República del Ministerio de Salud, un boletín de prensa. Este es un boletín o estos boletines son muy comunes por estos días en tiempos de la pandemia, en tiempos del COVID-19, porque toca que el presidente de la República, que el ministro de Salud esté emitiendo informes a todo. Y aquí el amplio público son todos los colombianos. Normalmente los textos divulgativos se dirigen a un tipo de público generalizado, es decir, sin un conocimiento exhaustivo sobre la materia de la exposición. Obvio, estos textos que son explicativos, divulgativos, deben explicar con palabras sencillas lo que podría ser complejo. ¿Para qué? Para que todo el público en general lo entienda. Lo entienda el campesino, lo entienda el embolador, lo entienda el arquitecto, el médico, la ama de casa. Todo el mundo. Ejemplos de textos explicativos divulgativos. Veamos. Son los siguientes. Tenemos los textos periodísticos, ya lo habíamos dicho. De hecho, la Universidad Popular del Cesar, por estos días, y desde que comenzamos con el tema de la pandemia, ha estado emitiendo a través de sus órganos, es decir, Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, la rectora ha estado emitiendo textos periodísticos, textos informativos, libros de textos, enciclopedias. Cuando usted tiene una enciclopedia al frente suyo y usted la está leyendo, ya sea de manera virtual, es un texto explicativo divulgativo. Discursos de conferencias. El presidente de la República hizo un discurso y entonces ese discurso se lo pasó a los medios de comunicación, ya escrito, por escrito, es un texto divulgativo. Folletos, miren, ahí está la imagen. En estos días de pandemia salen muchos folletos indicando cómo enfrentar el coronavirus, lavarse las manos, colocarse el tapaboca, mantener la distancia, etc. Manuales, instrucciones, en fin. Todos esos son textos, ejemplos de textos divulgativos. Textos explicativos especializados. Miren, he aquí la diferencia entre el texto general y un texto especializado. Son los textos que exigen que el público al que se dirigen sí posea conocimientos previos sobre el tema de la exposición
puesto que suelen emplearse para transmitir información sobre un ámbito muy específico del saber. Por ejemplo, artículos científicos, informes clínicos, leyes, tesis doctorales, etc. Detengámonos un poco aquí con la imagen. La imagen que ustedes observan aquí es la famosa curva del COVID-19. Esta curva es la que muchos países quieren aplanar, pero ¿quién entiende lo de la curva o el aplanamiento de la curva? Sobre cómo va el COVID-19, cómo van los contagiados, cómo van los recuperados, cómo van los muertos, a qué nivel se va recuperando, si ha bajado, si se ha aplanado, en fin. ¿Qué pasa con este texto especializado? Y es que esta curva la deben emitir los epidemiólogos o los que manejan la bioestadística como tal. En este caso, ustedes notan en los noticieros de televisión cómo un periodista invita siempre a un especializado, es decir, a un médico epidemiólogo, para que ayude a explicar e interpretar este tipo de texto explicativo. En este caso, estamos hablando de cifras y una imagen que es muy diciente, muy común por estos días. Veamos la estructura del texto explicativo. Todo texto explicativo se estructura partiendo del siguiente esquema. Ojo con esto. Tenemos la introducción. Miren, la introducción, ya ustedes la vez pasada, en el texto narrativo que escribieron, hicieron una introducción, hicieron también una argumentación, hicieron una conclusión, ¿cierto? Pues el texto explicativo también, porque estamos hablando de estructuras de textos. La introducción en un texto explicativo es el primer contacto del auditorio con la exposición. El auditorio son sus receptores, la gente que está allí. En este caso, ustedes son mis receptores. Entonces, el primer contacto que yo tengo con ustedes es este. Yo hice una introducción. Cuando ustedes vayan a hacer una introducción, que estén delante de sus compañeros o su profesor, deben hacer un buen contacto con ese auditorio. Por lo que es fundamental que la introducción se explique de manera o de forma sencilla y concisa cuál será el tema sobre el que se va a desarrollar el texto expositivo. Yo se los dije a ustedes. Estructura de textos explicativos y argumentativos fue la introducción que hice, ¿cierto? Y recordé un poco que estamos en la unidad número 2. Desarrollo. Miren, el texto explicativo también tiene un desarrollo que es la parte del centro. Es la parte más importante de la exposición, ya que es donde se presenta de forma clara y ordenada la información principal sobre el tema del texto explicativo. Es decir, estamos hablando, oígase bien, de la parte más importante. De hecho, yo estoy en la parte más importante explicándoles a ustedes esta clase, porque estoy en el desarrollo de la misma. Así el desarrollo supone el cuerpo del texto, donde se pueden añadir detalles, argumentos que faciliten la comprensión de la exposición por parte del público. Miren, yo voy haciéndoles a ustedes, voy colocándole ejemplos en este desarrollo de la exposición. Cuando ustedes han visto personas que están haciendo un texto explicativo y van en la parte del desarrollo, se van apoyando en cifras, se van apoyando en imágenes, se van apoyando en frases y lo van haciendo. Ese es el desarrollo. Tengamos en cuenta entonces, el texto explicativo, tiene un esquema donde incluye introducción y desarrollo. Y también incluye, oigan bien, la conclusión. La exposición se da por finalizada a través de la conclusión. En conclusión, señoras y señores, es una frase de cajón. Yo la digo mucho. En conclusión, señores estudiantes, esa es una frase que utilizamos comúnmente. En esta parte final del texto expositivo es donde se sintetizan las ideas principales de toda la exposición. Para terminar, es importante resumir los aspectos más importantes de la exposición con el objeto de que sea lo último que el público escuche y por tanto retenga en la cabeza. Fíjense ustedes, el secretario de Salud ayer departamental estaba explicando, haciendo una exposición
de cómo iba el resumen del COVID-19 en el departamento del Cesar. Los contagiados, los recuperados, los que salieron de UCI, los que están en UCI. Y por último, él mostró los puntos de calor, dijo cuántos casos hay por comunas. Y lo último que se quedó en la cabeza de todos nosotros en esa explicación que él hizo fue, y hay un muerto. De hecho, se presentó el primer muerto, esto es verdad, un taxista, un señor de 70 años, la primera víctima, ojalá no haya más víctimas. Pero estoy colocándoles como ejemplo de cómo en la explicación del texto estructurado expositivo que hizo el secretario de Salud ayer, hizo como conclusión y fue lo que nos quedó a nosotros en la cabeza, donde él dice, por favor, quédense en casa, sigamos los lineamientos, sigamos confinados, sigamos aislados. Recuerden, es por tu salud, por tu vida. Eso es lo último que se nos queda a nosotros, ¿cierto? Ahí está la fuente de consulta, la profesora Marina Maza y su página, Un Profesor, www.unprofesor. Señores, vamos a ver ahora entonces estructura de un texto argumentativo. Esta es la parte más importante de la competencia del lenguaje. Quien logre, óyase bien, estructurar textos argumentativos es el chacho de la película. Los grandes ponentes del mundo, los grandes doctores, los grandes periodistas tienen la capacidad de argumentar. Por eso, dentro de la tipología textual en español, encontramos el texto argumentativo, el cual se caracteriza porque tiene como objetivo final convencer al lector de algo a través de una sólida argumentación de carácter persuasivo. Es decir, miremos la imagen. Miren que a diferencia de los textos explicativos, narrativos, descriptivos, el argumentativo tiene un componente adicional. ¿Cuál es? La tesis, señores. Tesis. Y voy a comenzar con un ejemplo. Yo voy a hacer una exposición, por ejemplo, sobre canciones vallenatas machistas. Ya yo parto de que ahí hay una tesis, canciones vallenatas machistas. Son machistas porque maltratan a la mujer, al género femenino. Al género femenino no se le maltrata ni con un pétalo de una flor. Y miren, ahí está ya mi tesis planteada desde el comienzo, ¿cierto? En otras palabras, el texto argumentativo es una herramienta de la que se sirve el emisor para demostrar o refutar una tesis, aportando para ello datos, ejemplos o hechos verídicos que lo sustenten. ¿Por qué dice demostrar o refutar? Porque yo voy a demostrar en mi tesis que les he planteado sobre las canciones de corte machistas que maltratan a la mujer, voy a demostrarles a ustedes que efectivamente son muchos los compositores o varios compositores que lo están haciendo, mientras que hay otros, como el caso de Leandro Díaz, cuando dice en su obra Cumbre, cuando Matilde camina hasta sonríe a la sabana. Él nunca maltrató a la mujer y no es necesario, óigase bien, componer una canción para maltratar a la mujer. Entonces, yo puedo refutar una tesis de alguien que escribe sobre canciones machistas y dice que las canciones machistas son necesarias porque hace parte de la música o de nuestro folclore, porque son folclóricas. Y yo digo que no, estoy refutando esa tesis. Yo digo que las canciones de corte machistas son iguales o peores que las canciones del género reggaetón. Ustedes saben que el reggaetón maltrata a la mujer 100%. Pues la música vallenata o las canciones vallenatas, en este caso, repito, como ejemplo que estoy colocando en mi tesis, para poder llevarles a ustedes esta clase. Veamos la introducción de un texto argumentativo. Al igual que la mayoría de los textos, el texto argumentativo debe comenzar con una introducción.
en la que se enuncie de manera clara y directa el tema a tratar y sobre todo la postura a favor o en contra que el emisor del texto va a adoptar a lo largo del mismo. Canciones vallenatas de corte machistas que maltratan a la mujer. No estoy de acuerdo con esa canción. Mire, ya estoy asumiendo mi postura, soy determinante en mi postura, ¿verdad? Al tratarse de un texto de carácter subjetivo, cuando hablamos de la subjetividad es porque es su argumento, el suyo, el mío, es mi postura, que pretende influir en las ideas u opiniones del lector, es recomendable comenzar el planteamiento de la cuestión con una cita de algún personaje célebre y reconocido. Uno dice, cita, por ejemplo, a Cervantes. Como decía Cervantes, y usted lanza la cita, con eso usted va a llamar la atención del lector. O como decía, o como ya lo dijo Sócrates, en palabras de Newton. Para mi caso, cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. O como ya lo decía Leandro Díaz, cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. Qué hermosa inspiración para una mujer, ¿cierto? No se maltrata a la mujer. Y ahí comienza usted a desglosar toda una temática argumentativa sobre lo que usted va a exponer como tal. Es decir, lo que le van a leer, porque los textos argumentativos son escritos, igual que los anteriores, solo que el expositivo, usted, el explicativo se lo expone en público. Esto lo puede hacer usted también en público, eh, teniendo en cuenta de pronto que ya usted desarrolló y lo ha transformado, digamos, en diapositivas, lo ha desarrollado en diapositivas. Pero los textos argumentativos son los que usted lee, que se convence como tal. Veamos la tesis de un texto argumentativo. Cuando se concluye la introducción general que se hace al comienzo del texto argumentativo, es recomendable volver a la idea que se quiere defender. No se maltrata a la mujer, ni con un pétalo de una flor. Las canciones vallenatas, algunas, son machistas. No estoy de acuerdo con ellas. Miren, volví a mi tesis original o inicial. Para ello, el escritor se sirve de la tesis, que es un enunciado breve y conciso a partir del cual se organizan los argumentos que apoyan lo que se quiere demostrar o rebatir. Recordemos que todo texto argumentativo tiene como finalidad persuadir al lector y que éste adopte el mismo punto de vista que el autor del texto. Es decir, usted quedó convencido de lo que yo le dije, que hay compositores que son demasiado machistas. No importa. Sí, es que el machismo hace parte del comportamiento social, antropológico del hombre. Sí, eso está bien, pero hay que recordar que la mujer es símbolo de delicadeza, símbolo de hermosura, de flor, de ternura, y no se le debe maltratar por nada del mundo. Argumentación de este tipo de texto. Veamos un poco esta parte que es importante. Es decir, ¿en qué voy a basarme yo para argumentar un texto? Mire, una vez expuesta la tesis, es hora de explicar por qué el escritor defiende o rechaza la tesis. Es decir, usted deberá explicar. Yo voy a explicar por qué defiendo mi tesis sobre las canciones machistas o de corte, las canciones vallenatas de corte machista que maltratan a la mujer. Para conseguirlo, el autor recurre a la argumentación que consiste en adoptar una serie de razones o argumentos que se sustentan o que sustentan dicha postura y tratar de convencer por completo al lector. En este caso, yo lo voy a convencer a ustedes. Los argumentos utilizados por el escritor pueden ser de varios tipos. Veamos. Basados en ideas que se consideran socialmente acertadas. Aquí, acertadas. Argumentos racionales. Resulta que yo lo que hice fue basarme un poco en que el sentido común de esta región, de esta subregión, es que generalmente a la mujer se le tiene como un objeto. Claro, aquí sí quiero hacer claridad que no son todos los hombres, pero una gran mayoría sí la utilizan como objeto, ¿cierto? Entonces son argumentos racionales.
Otros, aquellos que recurren a pruebas científicas demostrables empíricamente. Estos son argumentos de hecho. Yo estoy basándome para demostrar el por qué el hombre de esta tierra, de esta región, estoy hablando de la región Guajira, de la región del Cesar, sobre todo Valledupar y su zona de influencia, compone canciones de corte machista y maltrata. Claro, porque es un comportamiento eh, antropológico y lo baso en un estudio de antropología. Eso es un estudio científico. O lo baso en un estudio sociológico de un comportamiento social general. Pues donde es una costumbre beber en una parranda, sacar un arma, hacer disparos, asumir posturas chachistas, machistas, en fin. Yo estoy argumentando y estoy diciendo que posiblemente los compositores de música vallenata que componen canciones machistas que maltratan a la mujer han sido afectados por este comportamiento social y antropológico. Argumentación. Veamos los numerosos ejemplos concretos que explican la tesis inicial. Por ejemplo, argumentos de ejemplificación. Yo puedo decir como ejemplo que es posible que en este caso recordemos un compositor que con sus canciones haya maltratado a la mujer. Por ejemplo, es posible que Daniel Celedón en Mujer Marchita haya querido maltratar a la mujer. Sin embargo, uno dice, lo que pasa es que Daniel Celedón en su argumento lo que utilizó fue a una mujer prostituta para ponerla como ejemplo de cómo a la mujer a través del tiempo, cuando toma un rumbo equivocado, puede llegar a eso. Yo podía poner ese ejemplo, que es el que se me ocurre en estos momentos, aunque con eso no estoy diciendo, porque las canciones de Daniel Celedón son de corte social, pero es la que de pronto se me viene a la cabeza, ¿cierto? Se me viene un poco a la cabeza. Pero yo sé que hay muchas canciones de compositores muy reconocidos. Citas o opiniones de personajes célebres y con prestigio social, es decir, argumentos de autoridad. Ahí es donde yo puedo citar a Alejo Durán cuando dice, la mujer y la primavera son dos cosas que se parecen. La mujer huele cuando está nueva y la primavera cuando florece. Y por último, estrategias lingüísticas de las que se sirve el autor para apelar a los sentimientos del lector, como por ejemplo la ira, la compasión, la solidaridad, el amor, el honor. Mire, estamos en casa, ustedes escuchan la licuadora, ya está mi esposa licuando, se le olvidó que yo estoy grabando, ¿cierto? Qué pena con ustedes. Bien, el ejemplo que estoy colocando aquí, final de la argumentación de este tipo de texto, es que con lo que usted escribe, lo que usted argumenta, debe causar en el lector ira, compasión, solidaridad, amor, el honor. En mi caso, el ejemplo que les estoy colocando desde el comienzo, sobre mi tesis, sobre mi argumento de que la música vallenata, las canciones vallenatas, algunas son machistas y maltratan a la mujer, va a producir en ustedes ira. Es posible que generen ustedes solidaridad hacia la mujer. Es posible que genere compasión por la mujer, ¿cierto? Es lo que tenemos que despertar en un texto argumentativo, en este tipo de textos. La conclusión del texto argumentativo. Miren, maravilloso. Por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con la conclusión. La importancia de la parte final del texto argumentativo reside en que estas son las últimas palabras con las que se va a quedar el receptor. Es decir, por lo que es necesario escogerlas cuidadosamente. Maltrato a la mujer, machista, la mujer no queda bien parada en las composiciones vallenatas de este corte, en fin. Asimismo, en la conclusión debe hacerse una síntesis de las principales ideas expuestas a lo largo del discurso. La idea es ir recordando algunos ejemplos o argumentos más relevantes siempre con una actitud de seguridad y convencimiento sobre aquello que usted
está defendiendo o refutando. Es decir, usted no puede entrar en duda, usted no puede entrar a divagar, debe tener la certeza de que lo que usted está argumentando está allí, basado en un hecho. Bien, señores, hemos llegado ya a la parte final de esta clase. Les voy a pedir, por favor, se trasladen a la plataforma, al Classroom. Allí están orientado todo lo que ustedes van a hacer en esta clase de hoy, el taller que van a hacer. El taller lo van a hacer nuevamente por pares. En esta ocasión, ustedes elegirán entre el texto explicativo y un argumentativo, pero van a tener un solo tema. El tema es la educación virtual en Colombia. Un tema candente, un tema que en estos momentos es importante, no solamente en Colombia, sino la parte en todo el mundo. Pero vamos a hablar de Colombia. Si ha sido ventajoso, si es desventajoso la educación virtual, los cambios sociales que produce, los cambios económicos, políticos que va a generar, si es una educación inclusiva o si es incluyente, si tiene toda una cobertura, si no la tiene, si es de calidad. En fin, todos esos argumentos los van ustedes a esgrimir en esa parte. Señores, mil gracias a todos ustedes. Nos encontramos en 8 días.